Estemos de pies, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra escogida para la lectura de la predicación el día de hoy se encuentra en Romanos 4, versículos 13 al 16, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría para nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra que ha sido proclamada. Gracias por esta carta a la iglesia de los romanos, Señor, que hoy nos guía en esta experiencia de reflexión. Pedimos, Señor, que tú hoy nos ilumine nuestro entendimiento para que seamos formados en tu palabra y podamos crecer cada día en esta gracia extraordinaria y maravillosa. Gracias, Señor. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Yo le voy a invitar, ¿verdad?, que si tiene una libreta, lápiz, bolígrafo, tome notas. Quiero ver más notas siendo tomadas. Si usted no tiene, yo sé que a veces tomamos notas en el celular, pero bueno, también aprender a tomar notas otra vez con el lápiz. ¿Ah? Pero de alguna manera tome notas. ¿Sabe por qué? Porque como usted se puede asegurar de que lo que estamos hablando aquí se convierte en una experiencia de formación tipo seminario, hace la gran diferencia. Porque esto le va a invitar a usted a seguir reflexionando. Por ahí ya creo que está casi, yo creo que está ya el QR casi de pregúntale al pastor, está casi ready, ¿verdad? Por eso que usted, si usted toma notas, pues entonces va a poder saber qué le puedo preguntar al pastor. Por favor, como le dije, no me pregunte cosas como se fue primero huevo la gallina, o que si Adán tenía ombligo, porque yo le voy a contestar con un chiste. Pregúntame cosas concretas, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia. Así que el tema de esta predicación en esta mañana, basada en Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25, el tema es Dios es fiel a sus promesas. Diga conmigo, Dios es fiel a su promesa. No la escuché. Dios es fiel ¿a qué? A su promesa. Amén. Muy bien, muy bien. Para los que no me conocen y me están viendo por primera vez a través de las redes sociales, soy el pastor Benjamín Sánchez, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Bendición. Dios es fiel a sus promesas. En estos días estuve dialogando con una persona, con una pareja de allá, de la zona del oriente, de cultura oriental. Usted sabe que allá, no voy a decir de dónde son, pero son por allá de zona asiática, ¿verdad? Gente que viene de esa cultura. Y eso fue en estos días, tuve un diálogo muy interesante porque estábamos hablando de la vida cotidiana. Estábamos hablando de lo que estudiamos,
el área profesional, y curiosamente esta persona es una persona retirada del área de tecnología, de networking, igual que yo. Pues tuvimos imagínate, encontrarte con un colega que habla tu propio idioma, ese idioma extraño de la informática y de la seguridad de data y todo. Nos fuimos en un viaje ahí y seguíamos hablando y dialogando sobre eso. Y también su esposa dialogaba con este servidor sobre temas y teníamos una conversación muy amena. Lo curioso de esto es que en un momento dado me hacen una pregunta y la pregunta es, ok, sabemos que eres pastor. Después de todo esto, ¿cómo es que tú llegaste a ser pastor? Porque veo que usted es una persona de ciencia y de matemática. ¿Cómo llegaste a ser pastor? Me dicen ellos. Y yo ahí le digo, bueno, eso es una muy buena pregunta, pero también es un poco difícil quizás de que tú entiendas lo que te puedo contestar. Y me dicen, ¿por qué? No, porque lo que te voy a hablar no necesariamente va a apelar a la razón. Y lo interesante de esto es que ellos se pusieron muy curiosos y me dicen, no, cuéntanos, por favor, cuéntanos. Y digo, pues mire, yo llegué a ser pastor y soy pastor porque un día Dios me habló. Y yo me abrí los ojos así. Y yo, ve que se lo dije que iba a ser difícil la conversación. Porque Dios me habló. Y dice, pero ¿cómo fue eso? Nada, yo le hice la conversación, le comencé el relato de cómo Dios me llama y cómo. Entonces ellos me preguntan, ¿y cómo tú supiste que era Dios? Digo, bueno, porque 10 años después, mira, se cumplió y mira, llevo 27 años haciendo aquello que Dios me habló. Y el Señor me mira, que entendí que era el más escéptico. Él me mira así y me dice algo muy interesante. Me dice, hay momentos que las cosas de la vida no se pueden explicar por la razón. Y hay momentos en la vida donde tú tienes que obedecer a eso que no hace razón o desobedecerlo. O lo obedeces o lo desobedeces. Yo dije, este hombre se convirtió. Pero él me dijo así, es real. Me dice, es real. Él entendió como que, y ahí le hice un corto relato de la escritura porque no los quería ahogar, pero estaban ellos a partir de ahí, no, pero háblanos, y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Y quién es el Dios de la escritura? ¿Y cómo es el ser humano? Y el Dios que se revela al ser humano. El ser humano que está en un contexto histórico, comienza a hablarle, y el hombre está ahí, y él se quedaba así, y me decía, no, sigue hablando, decía. Él era el que me está diciendo, sigue hablando. Y cuando terminé la conversación, porque yo le puse punto final a la conversación de ese tema, algo me dijeron, nunca habíamos escuchado una explicación sobre la Biblia como la que usted acaba de decirnos. Y sabe que yo dije, Señor, gloria a tu nombre. Ahora yo entendí los procesos por los que Dios me ha llevado. Ahí entendí mis propios momentos de oscuridad. Pude entender mis momentos de mucha lucidez, pero aprendí a darle valor también a los momentos cuando no entendía nada. Es parte del proceso del caminar. Y de eso quiero hablar hoy, porque cuando yo hablo de Dios es fiel a su promesa, vamos a entrar en un diálogo donde Pablo está presentando una historia de la Escritura. Está hablando de la historia, está hablando del primer hombre que va a tener un encuentro. Yo podría decir hombre que va a tener no es primer hombre, pero vamos a ver una escena donde es este trato personal de Dios con un hombre. Dios trató con Adán. Vemos que la relación de Adán y Eva en un momento dado se rompe esa relación y hay una separación por la desobediencia. ¿Por la qué? La desobediencia. Se rompe la relación entre Dios y el hombre. Ahora Dios se le acerca en esta historia a Abraham.
Y Dios escoge a un hombre. No era evangélico, no era bautista, no era pentecostal, no era metodista, no era de ninguna denominación. Era un pagano. Era un pagano. Idólatra. Pecador. Pero Dios sé qué. Se le revela a Abraham. Dios se acerca a Abraham. Y Pablo va a comenzar a dialogar con esta comunidad de romanos para que puedan entender que la importancia de ese Dios que se ha estado revelando al hombre y que Dios tiene un plan para toda la humanidad. Y hay algo interesante, que Dios siempre comienza con uno para extenderlo a muchos. Diga conmigo, de uno a muchos. Y uno de los peligros que podemos correr y que aprendemos de la historia escritural, de la Biblia y del relato de la historia de cómo Dios se le revela al hombre y se forma un pueblo, como muchas veces podemos caer en la mentira de que Dios es exclusivo de un pueblo, de una raza, de una denominación, si lo podíamos llamar. Dios, los planes de Dios no necesariamente van a ser completamente entendidos por cada uno de nosotros. Toma tiempo, diga conmigo, toma tiempo. Así que en esta relación, para ir de manera general y luego ir en más detalle, vemos que Dios a través de Abraham se le revela, se va a formar el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Dios le va a dar la palabra, la ley, le va a dar la Torá, le va a decir al hombre cómo él debe conducirse en esta realidad humana, pero también cómo se va a relacionar con Dios. Primero, cómo se va a relacionar con Dios y cómo se va a formar y va a relacionar con todo su entorno. Pero también vamos a ver que la historia bíblica nos muestra que este pueblo falló. Le podemos decir, N.T. Wright dice, ese pueblo fracasó. ¿Ah? Y fracasó, dice que fracasó Israel como luz para los gentiles. Porque Dios, cuando le da algo a Israel, le dio esa luz de la escritura, de la palabra, para entender ciertas cosas, y Dios se le reveló a través de los profetas y le mostró grandes cosas, le mostró y le guió en cómo podrían desarrollar una relación con Dios a través del templo, de los sacrificios y todo eso, para acercarse a Él y tener comunión con Él, porque Dios siempre está buscando tener comunión con nosotros. ¿Están conmigo? Ahora, es interesante que Dios está buscando comunión con nosotros, pero nosotros buscamos descomunión con Dios. ¿Es o no es? Muchas veces yo he escuchado gente cristiana que dice, no, demasiado de Dios hay que tener cuidado porque se vuelve uno fanático. ¿Es o no? Mira, no comas tanta Biblia y tanto libro, porque no estudies tanto eso, porque te vuelves medio fanático. Ah, no, pero puede estar toda la vida estudiando sandeces. No sé si eso tiene una explicación en inglés. Estudiar cosas que no aprovechan, que no edifican, que van en contra de los valores de ser un buen ser humano. Eso sí es bueno. Eso sí, no escuchas. Tú escuchas mucha música cristiana. Uy, ahora es más evangélico. No, pero sí puedes estar escuchando barbaridades y ahí te alegra, te goza, pero en el Señor no te goza. Pero nos damos cuenta que en la naturaleza nuestra se alegra mucho para estar fuera de la presencia de Dios.
Y eso era lo que hacía el pueblo Israel. La batalla de Israel era cómo yo logro mantenerme centrado. Ahora que tengo el conocimiento de la ley, de quién es Dios, Dios se le revela. Ahora, ¿cómo yo puedo mantener esta relación cuando por mi naturaleza hay una gente fuera, que son los pueblos fuera del muro, más allá del muro de Israel, que están practicando cosas que a mí me llaman la atención, que me son interesantes, que son más interesantes para ellos que lo que Dios le había revelado? Por eso que Israel fracasó, terminó yéndose a servir a los ídolos. Pero también cuando el Mesías vino, ¿qué les pasó? También ¿qué? Fracasaron. Por eso yo siempre les he dicho, mi preocupación es que después de yo haber estado predicándole y predicándole, Señor, guarda lo que al final no te pierda. Y usted dirá, no, pastor, pero usted cree que la salvación se pierde. No, de ese tema podemos hablar. No todo el mundo está listo para esa conversación. Pero podemos estar en el Señor, pero vivimos como si no tuviéramos al Señor. Podemos estar diciendo Señor, Señor, pero en realidad no, yo quiero saber quién es ese Señor. O sea, yo creo que a mí la gente me habla de Dios y yo creo a un creyente hablándome de Dios, no porque Dios, yo le digo, pero descríbeme a Dios. Háblame de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es eso que tú llamas Dios? Y una de mis profundas tristezas es que la mayor parte de las veces cuando le pregunto, háblame de Dios, el Dios que tú dices que te guarda, que te salvó, cuando te digo, háblame de Él, no me puedes responder. Entonces, ¿cómo tú puedes amar a alguien que no conoces? ¿Cómo tú puedes decirme que eres salvo cuando no conoces ni al que te salvó? ¿Te salvó de qué? Estamos haciendo las preguntas. Yo creo, estoy entregando una serie de preguntas porque estamos invitándonos. Este escenario es para un diálogo, donde tú debes de hacer un diálogo con tu vida para entender si de verdad estamos caminando en la dirección correcta. Hay un llamado de Dios urgente para que podamos despertar a la realidad de si de verdad mi vida está arraigada en el Dios que vino a rescatarme o no. Yo creo que usted puede entender algo, que el plan de Dios no lo detiene nada. Diga conmigo, el plan de Dios no lo detiene nada. ¿Sabe? El fracaso de Israel como luz para los gentiles, escuche bien, pareció poner en peligro el plan de Dios en cumplir su promesa. Pero les traigo noticias, por el contrario, Dios no dejó de obrar. Diga conmigo, Dios no deja de obrar. Dios no va a parar la obra porque yo me detenga de obrar. ¿Están conmigo? Una de las cosas que a mí el Señor me dijo un día, Benjamín, mi plan yo lo voy a cumplir. Yo quiero que tú seas parte del cumplimiento del plan, de salvar, de llevar la salvación a una plenitud. Yo no soy el Mesías, pero soy un instrumento y usted también, para proclamar el Evangelio. Yo voy a cumplir el plan, contigo o sin ti. Pero yo algo he aprendido en este camino, que yo nunca he podido resistir el llamado de Dios. Quien es del Señor se rinde ante el llamado. La pregunta es que si Israel fracasó, ¿Dios fracasó? Es una buena pregunta. Si Israel fracasó, ¿Dios fracasó? De ninguna manera. Ahora digo yo, como dice Pablo, no. Ya conmigo, no fracasó. Porque Jesús, el Mesías, cumplió. Y Jesús es el Israel fiel. Escuche bien eso, por eso le dije que apunte. ¿Quién es el Israel fiel?
Jesús. Él es el Israel. Pastor, y el que está allá al otro lado, que están dándose garnatá con todos los de allá, por allá. No, yo no estoy hablando de ese Israel, estoy hablando de Israel. El Israel fiel. El Israel fiel se llama Jesús. Así que yo no puedo entonces decir que el plan de Dios fracasa. Al contrario, Dios continúa su plan. Dios llevó adelante su plan a través de su Hijo. Y por medio de él cumplió la promesa hecha a Abraham. Por eso es que la promesa cumplida para nosotros se llama Jesús. ¿Están conmigo? Yo le animo a que haga un ejercicio físico y de un aplauso de lo que yo tomo un poco de agua al Señor. Por lo que te acabas de enterar. O sea, Dios llevó adelante su plan a través de Jesús, su Hijo. Él vino. Él vino personalmente a través de su Hijo Jesús. Y yo sé que esto lo hemos hablado, pero hermano, esto tenemos que entrar en esta profundidad de entendimiento. Pablo quiere ayudarnos a ver que en Jesús el Mesías, Dios cumplió con amor y fidelidad todo lo que había prometido a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham y la cumplió. Dios le hizo una promesa a Abraham y la cumplió. Dios ha hecho promesa y tiene promesa para con nosotros y Él la cumple. Ahora, si tú no eres fiel, no vas a ver el cumplimiento de eso. Gloria a Dios porque Él es fiel. Gloria a Dios porque Él siempre cumple su promesa. Entonces, ahí es donde entra la historia. Entra la historia y podemos ir hacia atrás en la historia donde Pablo presenta cómo Dios se le revela a Abraham. Y ahí es donde vamos a mi primer punto, que sin fe no hay promesa de Dios. Porque Pablo quiere establecer con claridad qué es primero, la ley o la fe. ¿Qué pesa más, la ley o la fe? ¿Ah? De hecho, en el primer verso, el verso 13 que leímos, dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la, ¿qué? Sino mediante la, ¿qué? La fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. ¿Sabe que la fe vino antes de la ley? Y eso lo vemos con claridad en la vida de Abraham. Dios lo llamó cuando todavía no había recibido la ley. Vivía como ausente a la ley. Vivía como practicando cosas que no son de agrado a Dios. Y Abraham respondió confiando en la voz del Señor y caminando en obediencia. Palabras que estoy diciendo muy importante. ¿Cómo respondió Abraham? Abraham todavía no era no había judíos todavía, no había Israel todavía, era un pagano a quien Dios se le acerca y él responde en obediencia. Responde confiado a la voz del Señor y caminó en obediencia. Y eso es la fe. Diga conmigo, la fe. Eso es la fe. Abrir el corazón al llamado de Dios y dar pasos confiados a su palabra. Eso es la fe. Dije unas palabras importantes ahí. Es que, diga conmigo, abrir el corazón. Ahora pregúntese, ¿cómo está tu corazón? ¿Abierto o cerrado? ¿Cómo está tu corazón? No, algunos dicen abierto para que alguien venga y lo conquiste. No estoy hablando de esa vaina. No, de hecho, tú no estás listo para que alguien conquiste tu corazón si Dios no está ahí permanente y es fiel ahí. ¿Sabía eso? Que usted nunca va a estar listo para nada bueno si lo bueno no tiene control de su vida. Bueno, seguimos. Es importante eso. Es así.
La fe es abrir el corazón al llamado de Dios y dar pasos confiados en su palabra. Por eso su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia como una buena obra. En medio de una humanidad caída, Abraham aparece como un hombre que escucha, cree y responde. ¿De dónde viene la fe? Del oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se forma en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, creemos, pero respondemos al Dios que toma la iniciativa. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Ahora, pero aquí hay algo muy interesante. Porque Pablo plantea en el versículo 14 y 15 algo que es necesario leer. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo dice eso porque quienes tenían la ley era el pueblo de Israel. Y los pueblos de Israel no obedecieron la ley, no la pudieron cumplir, porque la finalidad no era la ley. La finalidad no era la Torá. Tú no te ibas a salvar por la Torá, por la ley. La ley lo que te va a dar es una conciencia de que las cosas que haces están incorrectas. Es la conciencia de que estás haciendo las cosas mal. La ley, en efecto, dice Pablo, la ley en efecto acarrea ¿qué? Castigo. Acarrea castigo. De hecho, hay otras versiones que dicen acarrean ira. Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y yo he escuchado muchos hermanitos que dicen, ok, perfecto, como no hay ley, pues no hay pecado, por lo tanto, no se adjudica pecado. Error. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Y yo he escuchado tantas predicaciones totalmente desviadas de eso. Ahí dice, no, pero donde no hay ley no hay pecado, por lo tanto, es una persona inocente. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que está diciendo ahí. Por eso es que tenemos que entonces hacer un contraste entre vivir apoyado solo en la ley y vivir apartado de la voluntad de Dios. Escuche bien esto. Quien se aferra solamente a la ley, sin una fe viva en Dios, termina cargando el peso de la culpa porque descubre una y otra vez que no puede cumplir por sus propias fuerzas. La ley es buena para algo. La ley es buena para demostrar que usted y yo somos cabezones. Que usted y yo somos expertos fallando. Ahora, eso es bueno. No, pastor, ¿cómo va a ser? Sí, es bueno, la ley es buena porque te dice lo que está mal. Mire, Señor, si alguien te dice estás mal, dale gracias a Dios porque hay alguien diciéndote que estás mal. Eso es una de las tareas más pesadas para mí en este caminar ha sido, Señor, ¿por qué tú me pusiste esto? Que tengo que decir a la gente, estás mal. Estás desviado. Ahora, pero la bendición de estar en la gracia de Dios y estar en este contexto es que no solamente te voy a decir, estás mal, ahora te voy a decir, sígueme y te voy a mostrar el camino a través de la palabra. ¿Están conmigo? ¿Sabes? No podemos dejar un vacío, porque si yo te digo, estás mal, pero no te enseño cómo hacer las cosas bien, entonces te estoy dejando en un vacío. Y eso fue lo que hizo la ley, dejó un vacío donde hay un sentido de culpabilidad. Y eso acarrea castigo, ira. Pero hay otro para el que vive fuera de sin ley, el que no tiene ley, el que vive sin ley. Y quien vive sin la dirección de Dios o sin ley, sin reconocer su verdad ni su llamado, corre el riesgo de acostumbrarse al pecado y perder la sensibilidad espiritual. Poco a poco, lo malo puede parecer normal y el corazón puede extraviarse al vivir sin el orden y la luz que viene del Señor. Por eso es que dice que donde no hay ley, no hay transgresión.
no hay conciencia de pecado, pues entonces sigo ¿qué? Pecando. Eso es lo que dice el texto. Pues como no hay ley, pues yo sigo por ahí como gavete suelto. Entonces podríamos decir que esto describe una vida sin dirección espiritual. Una manera de vivir donde la persona camina sin un sentido mayor, sin el orden de Dios y sin la esperanza que nace de una y de la verdad. Pastor, y podemos explicar este asunto en la realidad que vivimos hoy. Mire, señores, el mundo en que tú y yo hemos sido formados vive y ha vivido y se ha acostumbrado a vivir en algo que en filosofía se llama la anarquía existencial. Anarquía, ¿cómo? Existencial. Es la ausencia, hay cuatro pilares de esto, y esto lo proponen y lo han propuesto filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Friedrich Nietzsche, que han sido los pensadores que han forjado el pensamiento de la cultura. Eso han sido yo le llamo los apóstoles del diablo. Porque usted, con todo el respeto que se merece, y este servidor, hemos sido formados bajo esta estructura de pensamiento. Y uno de los pilares es la ausencia de un guión superior. Ausencia de un guión superior. Y ellos decían que no existen fuerzas divinas, así piensa el ser humano, sin Dios. No existen fuerzas divinas. El destino o la naturaleza dictando lo que debe hacer. La naturaleza es la que va a dictar lo que debes hacer con tu vida. ¿Cuántos han escuchado eso? Mire, la naturaleza va a dictar lo que tú vas a hacer. ¿Cuántas veces decimos, yo soy así? ¿Ah? ¿Cómo decimos? Dios me creó así, pues que me acepte así. ¿Te creerás tú que tú eres Dios? Libertad radical. Hermano, mire, ¿sabe por qué yo le dije que tome nota? Para que usted pueda hablar de su fe a la gente, para cuando la gente le venga a hablar, usted le puede decir, le voy a dar unas clasecitas de filosofía secular. De por qué pensamos como pensamos. Eso se llama epistemología. ¿Por qué pensamos como pensamos? Pensamiento epistemológico. Libertad radical, eso es otro pilar. Libertad radical. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? Ay, no te metas a la iglesia, no vayas mucho a los cultos, ni vayas todos los domingos, ni los miércoles, porque entonces pierdes la libertad. Así hablan los discípulos del diablo. ¿Es o no es? ¿Quiénes hablan así? Si tu maestro no es Dios, ni soy yo, es el diablo. ¿Ah? Hay gente que puede no soportar esto. Pero si usted está aquí, sopórtelo, porque el Señor está sacando los demonios que tiene adentro. Esos pensamientos. Sí, no estoy diciendo espíritus por ahí. Esos pensamientos son estructuras de demonios. ¿Tengo que decirlo o no tengo que decirlo? ¿Le ayuda o no le ayuda? Es así. La libertad radical dice que al no haber reglas existenciales preestablecidas, eres completamente libre de elegir tus valores, metas y caminos. ¿Qué queremos hacer? Vivir una vida donde nadie intervenga. Hay otro que se llama responsabilidad absoluta. La falta de un orden externo significa que tú eres el único autor de tus fracasos, éxitos y decisiones. No hay quien culpar. Cuarto, el vacío como lienzo es otro pilar. El vacío como lienzo. La falta de sentido inherente del universo
no se ve como una tragedia, sino como una oportunidad para inventar tu propio propósito. Ay, yo lo escucho tanto cuando lo ponen en todas estas expresiones así. Encuentra tu propio propósito. Sin Dios, ausente a la realidad de Dios. ¿Ah? No lo va a lograr. No lo va a lograr. Y te lo digo con amor. Ahora, aquí hay dos cosas. Ahora, evalúate ahora mismo. Vamos a hacer una evaluación ahora mismo. Una evaluación de cómo tú estás recibiendo esto. Vamos a ver. Si tú ahora mismo estás diciendo amén, qué bueno. Entonces significa que Dios está guiando, es el que tiene el control del manubrio. El Espíritu Santo tiene manubrio de tu vida. Pero si tú ahora mismo estás ahí como que a punto de, y está como que trinco, y te estás revolcando, y está como que, ay, esto está incómodo, pastor, no me gusta lo que está diciendo el pastor. Tienes un problema grave. Tú tienes problemas. Pero hay esperanza. Hay esperanza. ¿Sabe por qué? Si te rindes a Él. Si rindes tu corazón a Él. Si le dices, Señor, voy a cambiar la dirección de mi vida. Señor, gracias porque porque, ¿sabe? Porque el Señor te está diciendo, como cuando vas por el expreso y te metiste te está metiendo al paseo y empiezan a chocar el carro, te está diciendo, cambia, métete hacia adentro. Eso es lo que el Señor te está diciendo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Endereza el camino, muévete en la dirección correcta. El Señor te está diciendo eso porque te ama. Por eso es que entonces la fe en Dios te fortalece en la espera de la promesa. ¿Qué hace la fe? La fe te fortalece. Y qué bueno que todavía, mire hermano, si tú estás escuchando esto, todavía hay algo de fe. Poquita, pero hay. Poquita, pero hay. Y yo no tengo problema con eso, porque el Señor dice que si tuviera fe como un qué, como un grano de mostaza, pues yo espero que tenga por lo menos. Pero hay algunos que ya la están masticando y lo que le queda es la cascarita. No, pues no. El Señor te está llamando la atención. No, pues yo quería que el pastor me hablara de cómo lograr mi futuro y cómo tener éxito. Yo quería que el pastor me hablara de cómo dame los 5 pasos para yo vivir una vida extraordinaria. Bueno, te estoy dando los pasos para primero vivir en Dios y salvarte de la condenación del infierno del que ya estás viviendo, si no tienes a Cristo. Así que el que me está viendo a través de las redes, pues eso es lo que el Señor te quiere decir. Es que no te lo puedo decir porque cuando tú vas al mundo, el mundo no te pasa la mantequilla ni te dice, no, el mundo te tira las cosas. Pasa que en el mundo tú las aceptas y te gozas con ellas. En el Señor se te trincan los intestinos. ¿Es o no es? Sí, porque yo veo a la gente feliz. Pero mi tarea es darte la medicina que te va a ayudar, que te va a sanar, que te va a restaurar. Dígame. Por eso es que la fe te fortalece en la espera de la promesa. La fe espera en la promesa de Dios. Por eso la promesa, dice Pablo, viene por la fe. La promesa viene por la fe. Y está hablando de Cristo. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. ¿Sabe que Pablo lo que está diciendo? Que
la promesa de salvación o de redención o de esperanza y de vida eterna no se circunscribe a un pueblo, sino que va más allá de los linderos del pueblo. Antes de la ley, y ahí es donde estamos nosotros, que siendo no judíos, ahora participamos de esa redención de parte de Dios, que es por la fe. Porque nosotros no crecimos no nos dieron la Torá como parte, nacimos en un mundo secular. ¿Cómo nacimos? Yo le estoy hablando, hermano, yo lo que le estoy hablándole a usted es de la cultura en que nosotros nos formamos y yo soy parte de ella. El judío creció bajo la cultura de la Torá. De hecho, si usted va a Israel, Israel es un país secular, ateo. Yo veo a la gente que están, Israel. Mire, Israel es un estado ateo. No creen en Dios, pero leen la Torá, leen la Biblia, celebran la fiesta, pero son ateos. Y ellos lo dicen, no lo digo yo, pregúntenle a ellos mismos. Ellos son ateos, pero viven la Biblia. Ellos viven la Biblia, son ateos, pero leen la Biblia, se la aprenden, estudian, pero no creen en Dios. Raro, ¿verdad? Porque el hecho de tú tener la información no significa que ha sido redimido. Quien redime no es la información. Quien redime es Cristo. Quien salva es Cristo. Quien salva es ¿quién? Es Cristo. No es la cultura donde naciste. Tu cultura puede estar llena de conocimiento y de información de Dios, pero no te salva. Quien salva se llama ¿quién? Cristo. Por eso es que no importa dónde naciste, nacimos en una cultura totalmente desviada, sin ley. Vivimos con una mente como que todo está bien. No le digan al nene que eso está mal. Tú no has escuchado que hoy en día no le digan no. No, pero es que la ley dice no, y dice no, y no nos gustan los no, porque nacimos en una cultura secular. No le digan no al nene que se trauma. A mí me decían no y una garnata. Y mira dónde estoy. Medio pelado, pero estoy. No, pero no, la cultura. No le digas no al nene. No le digas no. ¿Se le dice qué? No. Ahí nació la conciencia de que hay cosas que son no. Y hay cosas que son sí. Dios dice a la promesa sí y amén. Hay cosas que son no. Y tenemos que aprender a que hay cosas que son no. Y no te vas a morir. Eso es conocer la ley. Y la ley te condena. Te crea conciencia de que estás mal, pero Cristo te salva. Amén. O sea, lo maravilloso eso es saber que estás, por eso yo estoy predicándote ahora mismo la ley y la ¿qué? Y la gracia. Una prédica, hoy en día tú vas a ver prédicas llenas de o ley, y va a sitios que lo que te predican es hijo del diablo, pero no te lleva, no. Sí, puedes estar actuando como un hijo del diablo, pero el Señor te está transformando a través de su palabra. Y tiene que darle valor a lo que Dios está haciendo. El Señor en la cruz del Calvario, en su resurrección y en su ascensión venció el pecado. Por lo tanto, ya no estamos sujetos a las consecuencias del pecado. Tú y yo que estamos en Cristo, tenemos salvación en Él. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe que Abraham creyó en Dios? En el Dios que da vida a los muertos. ¿Ah? Abraham recibió a Isaac. O sea, cuando Abraham estaba viejo, Dios le dio una promesa de que iba a tener un hijo. Pero cuando se miraba como estaba físicamente, su cuerpo no daba, no producía. Había terminado, su esposa ya había pasado la menopausia 10 años, 20 años, él estaba andropausia ya. Él cuando se miraba decía, aquí no hay posibilidades de nada, aquí no hay nada. Esa era la realidad. Cuando dice que creyó esperanza contra esperanza, era que decía, este don ya no da, ella no da,
Así que, ¿cómo Dios hace? Pero Dios cumplió su promesa, le dio un hijo. Cuando Dios da su promesa, le dio un hijo a esos dos. Ellos decían, no hay posibilidades, pero Dios, ¿qué hizo? Cumplió. Y dice el verso, me gusta lo que dice el verso 18, su fe no flaqueó. No flaqueé. No flaqueé la fe. ¿Ah? Dice que ante la promesa de Dios, versículo 20, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Ahora, la palabra de Dios y la promesa de Dios tienen más peso que tu razón. La palabra de Dios y la promesa de Dios tiene más peso que ¿qué? Que tu razón. Tu razón no te sirve si no puedes seguir la dirección de la voluntad de Dios. ¿Ve? Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Dice que plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Si tú tienes dificultades para creer, pero cuando escuchas este mensaje y dices amén, yo voy a creer la palabra, aunque contradiga mi razón, usted es un hombre y una mujer de fe. Si lo que yo te estoy diciendo contradice tu razón, escucha bien, y estás luchando, ¿viste cómo te estoy salvando de origen? Te dije hijo del diablo, pero ahora te voy a sacar del hijo del diablo, ahora te voy a llevar a la gracia de Dios. Te dice, el pensamiento te habla como un hijo de las tinieblas, ¿cierto? ¿No es cierto? A mí me pasa también. Batallamos con eso. Pero el Señor, la ley te dice a ti que eres condenado. La ley te dice a ti que no puedes. Pero el Señor te está diciendo, si tú crees en lo que te estoy hablando y crees en mi promesa, ya no vivirás en estado de mortandad, sino que tendrás vida y vas a disfrutar vida y vas a ver cumplida la promesa y vas a disfrutar la vida en Cristo y vas a ser feliz y vas a caminar con alegría y vas a celebrar a pesar de que hay momentos de tristeza. ¿No estamos entendiendo lo que estamos hablando? Abraham recibió a Isaac, el hijo de la promesa. De él nació una descendencia que recibió de Dios la ley de Moisés, el pueblo de Israel. Con el tiempo Israel llegó a pensar que el propósito del plan de Dios era simplemente ser el pueblo de la ley, de la Torá. Sin embargo, aunque tenía la ley, la desobedecieron y no pudieron cumplirla. Aún así Dios cumplió su promesa en Jesús el Mesías, la verdadera promesa, trayendo redención al ser humano y librándolo de la condenación y de la muerte. Y de entre todas las naciones, pueblos y razas, Dios formó para sí un pueblo redimido. Somos, diga conmigo, somos el pueblo del pacto. No, yo creo que lo digamos de nuevo. Somos el pueblo del pacto. Ahora tenemos esperanza y vida. Dice bien. Y por la obra del Espíritu Santo, la ley cumplida por Cristo ha quedado guardada y escrita en nuestros corazones. Dale un aplauso al Señor por eso. Esta es una promesa dada a través del profeta Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? Capítulo 33, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y de la misma manera que Abraham esperó contra esperanza, ahora la palabra nos muestra que esa misma fe sostiene también nuestro caminar con Dios. Por eso que entonces Dios toma en cuenta, escucha bien, Dios toma en cuenta tu fe para que vivas en el cumplimiento de su promesa. Tu fe vale. Lo que tú crees vale. Diga conmigo, lo que yo creo tiene valor. ¿Tiene valor? ¿Ah? Sí. Mire, el verso 23 dice, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham,
sino también, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo no crecimos en una cultura judía, crecimos en una cultura secular. Sin embargo, recibimos el evangelio que restaura, que transforma. Recibimos al Israel, a Jesús, el fiel, el que no falló, el que fue fiel y justo. Ahora tú y yo somos parte del pueblo fiel porque pertenecemos y le pertenecemos a Cristo. Somos justificados por fe. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo puedo vivir? Escuche bien. Cada día confiado en la fidelidad de Dios y vivir descansando en el cumplimiento de su promesa. ¿Cómo? 1. Créele a Dios por encima de tus impulsos. Recordando que su palabra es más firme que tus temores, dudas o emociones cambiantes. Aprende a descansar en el Señor para que tu mente y tus emociones hallen ánimo y nueva fuerza. Si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también puede sostenerte y levantarte en medio de la carga que hoy te abruma. Mira tu realidad presente y futura con esperanza, sabiendo que tu vida no descansa en tus logros ni en tus tropiezos. Mira cómo lo dije, ni en tus logros ni en tus tropiezos, sino en la justicia que Cristo te ha dado en la nueva vida que Él hoy te asegura. En Cristo la promesa de Dios no solo fue anunciada, fue cumplida. Cristo la cumplió. Por eso hoy caminamos sostenidos no por nuestras fuerzas, sino por la fidelidad del Dios que justificó nuestro pecado en la cruz y confirmó nuestra esperanza en la resurrección de Jesús. Así que, como Abraham, sigamos creyendo. Diga que voy a creer como Abraham. Descansando y esperando en el Señor. Diga conmigo, voy a aprender a descansar y a esperar en el Señor. Vuelvo y lo digo. Vamos a decirlo. Voy a aprender a descansar y a esperar en el Señor. Porque, diga conmigo, porque quien prometió es fiel y nunca deja sin cumplimiento su palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Esa es la promesa. Da un aplauso al Señor. Dios es fiel a su promesa. Y Él te está haciendo y capacitando para ser fiel. Estemos de pies. Da un aplauso al Señor nuevamente por lo que Él. Porque sobreviviste a este mensaje. No se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Él en nosotros. Repite esta oración conmigo. Señor, gracias por hablarme, por confirmar tu palabra en esta mañana, en mi vida. Te pido que yo pueda caminar y vivir en esta promesa que tú has traído hoy para mí. En esta palabra que tú has traído para mí hoy. Ayúdame a vivir conforme a ella en el nombre de Jesús. Y que yo también pueda llevar esta bendición a los míos para que puedan participar de la bendición que yo he recibido. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor un momento.
¿Cuánto ha sido edificado en esta mañana? Yo he sido edificado en esta mañana. Hay cosas que solo se van a entender caminando. Caminando. Yo esta mañana decía, bueno, Señor, yo quiero predicar un mensaje cortito, Señor. Pero eso es lo que yo quiero hacer, pero el Señor hace otra cosa. Porque el Señor sabe que tú necesitas no un entremés, tú necesitas un buen plato de comida. Amén. Tú necesitas un buen plato de comida. Tú necesitas ser alimentado. Muchas veces la nueva tendencia dice, no, háblales corto para que retengan. Yo he hablado corto, largo, mediano. ¿Y sabes lo que yo aprendí en este camino? Que quien está haciendo la obra es el Espíritu Santo en tu vida. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo no retengo mucho. Y a veces no entiendo las palabras sofisticadas esas que usted dice a veces. A veces se me zafan, ¿verdad? A veces se me zafan. Se me zafan algunas. Pero son para... Hay gente que las va a recibir. Pero te traigo noticia. El Espíritu Santo depositó esta palabra en tu corazón. Y esa palabra va a dar fruto. Porque tú eres buena tierra. No eres tierra. Eres buena tierra. ¿Eres qué? Buena tierra. Porque Él es el que ha arado tu vida. Él es el que ha ido preparándote para que sea fructífero en Él. Adoremos al Señor.